al parecer decidí que yo soy responsable de aliviar el sufrimiento mental en el mundo. Por eso les digo, yo soy experta en hacer limonada de limón. La teoría de Adler es una psicología del individuo y no es del individuo, es una psicología social que dice que el individuo es indivisible. Esa es la idea. ¿Podrías explicarnos qué es para ti el concepto de evitación? Si yo entiendo que mientras estoy resguardando mi autoestima, lo que está pasando es desperdicio de mi vida, ¿no sería mejor temer el desperdicio? Entonces, ¿qué pasa? El miedo al fracaso. Y todo el tiempo recibía la misma respuesta. Es un proceso. Hay que preparar a los niños para el sufrimiento, porque el sufrimiento es algo que no podemos evitar. En la vida siempre va a haber sufrimiento. Y el hablar cura, incluso si no es psicoterapia, con amigos, con familiares, gente positiva, ¿no? Que nos ayuda y nos alienta. Y entonces cuando una crece, siempre le parece que como una es, son todos, ¿no? Que la gente, si tiene un problema, lo soluciona. Si tiene una idea, la realiza. La importancia de los primeros años de vida para formar la personalidad y cómo esto va a tener en gran medida mucho impacto después en la vida adulta. Lo que mejor se puede hacer para una persona que evita es no hacer por él o por ella. Bienvenidos a un nuevo podcast de Más allá del equipo, hoy con la doctora Anabela Shaked. Muchas gracias por estar aquí, Anabela. Gracias por invitarme. Vamos a empezar un poquito poniendo en contexto a Anabela para aquellas personas pues, que igual no la tengan tan ubicada. Anabela, si tuvieras que presentarte en una dinámica rápida de un minutito, ¿cómo dirías que es Anabela? ¿Quién es Anabela Shaked? Diría que soy experta en hacer limonada de limones. Si tuvieras que decir un poco a qué te dedicas, a qué ámbitos estás más centrada ahora mismo, ¿qué dirías que es? Yo soy una profesional de ayuda, de psicoterapia, que en los últimos años estoy muy dedicada a la prevención. Además, Anabela Shaked da conferencias por todo el mundo, más de 300 al año más o menos. Sí. A lo largo de más de 30 países ha dado conferencias y también hoy queremos aquí hacer pública su obra, Tirarse a la piscina, que recientemente ha sido publicada en español después de haber sido un bestseller en Israel. Cierto. Enhorabuena, Anabela, porque Gracias. estamos seguros de que aquí en España llegará a serlo también por la calidad de las palabras que nos transmites en esta obra y por toda la gente a la que vas a poder ayudar. En este sentido, Anabela, ¿qué es, desde tu mirada, la psicoterapia como experta después de tantos años dedicándote a esto? ¿Y qué impacto tiene la psicoterapia en este ámbito, la psicología adleriana, la psicología individual, en relación pues, con otras propuestas como la cognitivo-conductual que está tan presente en la sociedad en España? Bueno, la psicoterapia es una práctica que se ocupa del aliviar, mejorar, tratar todo lo que tiene que ver con el sufrimiento mental y emocional. O sea, si hacemos las cosas simples, vamos a decir que en la vida pasan cosas malas, desafortunadas, incluso trágicas, que traen dolor. Y hay un dolor extra que se adhiere a las cosas que pueden pasar, que es un dolor que tiene que ver no con lo que nos pasa, sino más con quién somos, cómo pensamos, cómo interpretamos a la realidad, que es la carga que ponemos en nuestros hombros. Por ejemplo, culpa por cosas que no teníamos ninguna chance de cambiar. Y la psicoterapia es un trabajo que a través de una charla, una conversación, en inglés siempre se llamó la psicoterapia de talking cure, o sea, la cura de hablar. Sí, del habla. Y el hablar cura incluso si no es psicoterapia, con amigos, con familiares, gente positiva, ¿no? Que nos ayuda y nos alienta, pero es una conversación muy específica que está destinada
hacer una transformación en los patrones regulares de pensamiento de una persona que al cambiar, al ser más flexibles y más amplios, crean posibilidades que no existían antes. O sea, para sentirnos mejor y para poder funcionar mejor en el mundo. Este dolor del que nos hablas, este extra que solemos poner al mundo, ¿de dónde crees que proviene? ¿Crees que es algo que ya viene con el ser humano o crees que es algo que vamos implementando con la sociedad y con el paso de los años? Acá realmente empezamos enseguida, muy temprano en la vida, em, a cruzar el temperamento o lo que pueda ser eh, innato en una persona a el encuentro con la familia, o sea, la crianza y luego la educación y la cultura que influye a nuestras ideas sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre todo. Y las ideas pueden ser más adecuadas y adaptivas y positivas y empoderadoras, y pueden ser ideas también que crean limitaciones y también mucho sufrimiento. O sea que me parece que por eso es tan importante trabajar desde muy, muy temprano en la crianza, sobre todo en los primeros años de la vida. Y Anabela, para evitar este sufrimiento que muchas personas tienen a lo largo de diferentes momentos de su vida a nivel pues, mental o psicológico, ¿en qué casos, no sé si depende pues, en función de las circunstancias o más de la persona, se podría recomendar más pues, una psicoterapia orientada pues, a una corriente más cognitivo-conductual, como hablamos antes, Ujú. sistémica o en este caso la individual? Ok, esa es una muy buena pregunta porque como hay muchísimas formas de ver la vida, también hay distintas formas de entender lo que es la mente, la salud mental, la falta de salud mental y cuáles son las metas y los métodos de tratamiento. Entonces, en general, si hacemos un mapa de la psicología, todo esto empieza hace unos 120 años con un poquito más con Freud, que crea la primera psicología. Me parece que incluso el término psicoterapia fue un invento freudiano, que es una corriente de psicología que durante 100 años fue como la única, más o menos. Y la cognitiva conductual, que es la respuesta o la segunda ola de psicoterapia, y una tercera que es humanista. La teoría de Adler se escurrió entre las distintas formas de psicoterapia. Adler vivió en la misma época que Freud, trabajaron juntos durante muchos años, pero Adler pensaba más o menos lo contrario que Freud. Y por cuestiones políticas dentro de la psicoterapia y la fuerza que tenían las ideas psicodinámicas durante años, las ideas de Adler, cuando Freud y Adler se separaron, Adler se fue del grupo de Freud en 1911, Freud prohibió nombrar a Adler. O sea que si habían ideas de Adler que querían usar, ni siquiera decían que eran Adler porque Anda, estaba prohibido mencionar el nombre del que no mencionamos wow. el nombre. Me parece que J.K. Rowling tomó de ahí Su inspiración. su inspiración. Entonces, y la teoría de Adler es una teoría cognitiva conductual, o sea que muy poco se le dio crédito a Adler, pero también es una psicoterapia profunda y también es humanista. O sea que hay muchas corrientes de psicoterapia ahora, les digo, la psicología existencialista, la humanista, la narrativa, la positiva, la cognitiva, la intersubjetiva, todo eso está dentro de una teoría, que es la teoría que lo llamamos adleriana, por el nombre de Adler, y su nombre, la marca oficial, es la psicología Sí. individual. Sí. Y que su nombre tiene un problema, la psicología individual, porque Adler, la mayor disputa entre Adler y Freud sobre el entendimiento de la personalidad es la idea de que Freud pensaba que la personalidad está dividida, tiene un modelo estructural
que la personalidad está dividida en partes, en el ego, el superego y el id, que están en un conflicto interno constante y que muchas de las neurosis y de los síntomas que tiene una persona son el resultado de ese conflicto interno. Y Adler creía que la personalidad es holística, o sea, que es un todo, que todas las funciones, no partes, sino funciones, todos los pensamientos, las emociones, las acciones, los sueños, los deseos, todo va juntos a la meta que una persona decide consciente o inconscientemente, y por eso, como la palabra holística no estaba de moda hace 100 y pico de años, la idea de individual es indivisible, es la psicología del hombre indivisible, de la personalidad indivisible, pero hoy en día cuando hablamos de individual hablamos del individuo, Sí. que estamos en una era individualista, entonces muchas veces las personas piensan que la teoría de Adler es una psicología del individuo y no es del individuo, es una psicología social que dice que el individuo es indivisible. Esa es la idea. Y en este caso, Anabela, entonces, no sé si sería más relacionado con las circunstancias el que te funcione mejor una de estas corrientes que otra, o está muy determinado con cómo te has construido como la personalidad. Ujú. Bueno, esta también es una buena pregunta y es una pregunta importante para los oyentes, porque por supuesto que yo les voy a decir que la teoría de Adler es la mejor teoría para educación y psicoterapia, pero eso es por supuesto porque subjetivamente entre todas las teorías que conocí, es algo que me llamó mucho, me conquistó la ideología social de la psicología y el enfoque práctico, que es una psicología que funciona y funciona rápido. Yo soy una persona muy práctica y para mí eso es muy importante, saber que mi trabajo tiene resultados, no años, sino meses, ¿no?, de terapia. Pero como no hay algo que sirve para todos, me parece que es muy importante que clientes o pacientes de psicoterapia sepan que al ir a un profesional no solo van a una persona, de la cual recibí una recomendación y me dijeron, esta persona es muy profesional y es muy simpática, etcétera, pero es muy importante que pregunten qué enfoque psicológico usa en su trabajo, porque el enfoque psicológico va a decidir a través de qué lentes esa persona nos ve, si son lentes de patología o de las fuerzas internas. ¿Qué significa ser humano? Cada corriente psicológica tiene una respuesta distinta. ¿Y qué es la psicoterapia? ¿Y cómo es el proceso de psicoterapia? Y para mí es muy importante. A mí me gustaría que la gente se informara sobre cuál es la implicación de cada una de las corrientes psicológicas. Y si tuvieras que decirle eso a la gente que nos escucha, que no sabe muy bien cómo profundizar en este tipo de enfoques y tiene ganas, si pues eso, el enfoque de Adler no le gusta o quiere ver otro tipo de enfoques, ¿cómo le recomendarías introducirse en este mundo, introducirse en los tipos de enfoques psicológicos para poder profundizar? Bueno, empezaría con ChatGPT. O sea, que escriban, ¿cuál es el enfoque? Este es mi problema, ¿qué enfoque psicológico? Me viene mejor. Me viene mejor. O por favor compare tengo dos terapeutas, uno adleriano, otro cognitivo-conductual, ¿cuáles son las diferencias? Genial. Y es un poco leer, es un poco ver qué es lo que me suena. Para mí es muy importante que la teoría en la cual uno de los puntos que me parecen súper importantes es el grado de responsabilidad que la teoría pone en los hombros de la persona que viene a terapia. ¿Ok? Les doy un ejemplo de que llegan un asesoramiento un par de padres, como yo me convertí por un camino que tomó su rumbo en su momento
experta internacional en evitación, en lo que la gente no hace. Vienen padres de jóvenes y ya no tan jóvenes también, 30, casi 40 años, que no funcionan, que no trabajan, que necesitan asesoramiento para trabajar con ellos. Y muchas veces estos padres quieren que sus hijos que están estancados en la vida y muchas veces también sufren muchísimo, vayan a terapia. Y en la terapia pasan años hablando de que, por ejemplo, los padres no hicieron las cosas bien en su infancia, lo que probablemente sea Claro. cierto, pero aunque los padres hayan sido una gran parte del problema, no son gran parte de la solución. A los 30, a los 35, a los 40, incluso antes. Entonces esa idea de ir mucho a la infancia y de hablar de lo que no fue y de lo que no pudo ser, que es muy triste, pero la idea es qué hacemos ahora con esos, Ujú. con lo que tenemos, ¿no? Sí. Qué bueno. Y Anabela, entrando ya en tu obra, en Tirarse a la piscina, ¿podrías explicarnos qué es para ti el concepto de evitación, en lo que eres una gran experta, y cómo afecta esto en la vida de las personas, que muchas veces puede ser que no seamos ni conscientes de, pues, quizás un patrón de evitación que tengamos en según qué conductas? Entonces, ¿cuál es este concepto de evitación para empezar a hablar de ello? Les cuento cómo llegué al asunto de la evitación. Yo nací en Argentina, como probablemente ya se dieron percibe. cuenta, y crecí en una familia con muchísimos problemas mentales, enfermedades mentales, también en la familia nuclear y también en la familia extensa. Y yo desde muy chiquita observo ese sufrimiento mental y al parecer decidí que yo soy responsable de aliviar el sufrimiento mental en el mundo. ¿Okay? Por eso les digo, yo soy experta en hacer limonada de limón. Pero al crecer en una familia que no funcionaba demasiado bien, también desarrollé muchísima independencia, mucho ingenio para arreglármelas. ¿Okay? O sea, me convertí en una persona muy, muy práctica, sabiendo que si quiero que pase algo, lo tengo que hacer yo. O sea, no hay adultos acá. No hay quien te salve. Esa Yo. responsabilidad Soy yo. individual. Tengo un recuerdo de infancia que yo tenía 9 años y de repente llaman de un negocio, que una cadena que se llamaba Casa Tía, y mi hermano estuvo ahí con un amigo y el amigo robó algo y llamaron a casa, los detuvieron y llamaron a casa a los padres para ir a buscarlos. Y yo contesto el teléfono, no hay nadie en casa, como siempre, corto y voy a buscarlo. O sea, yo tengo 9 años y yo pienso, probablemente no pienso, pero yo sé que yo soy la adulta. Entonces cruzo 3 avenidas, voy a Casa Tía, me planto en la secretaría y por supuesto me pongo a llorar porque no tengo ni idea de lo que que se supone que una tiene que hacer. Y fue muy, la verdad que nos mandaron a casa con golosinas, les dimos mucha lástima. Entonces yo soy esa que me llamaron, ¿llamaste? Yo voy. Actuar. Actúo. Y entonces cuando una crece, siempre le parece que como una es, son todos, ¿no? Que la gente si tiene un problema, lo soluciona. Si tiene una idea, la realiza. Y la mezcla entre mi vocación de curar el sufrimiento mental del mundo y ser una persona muy práctica me lleva a que cuando yo empecé mi residencia en un hospital psiquiátrico, empecé a trabajar con gente una vez por semana, terapia, a veces 2 veces por semana, y la gente viene a terapia y entiende por qué, de dónde viene, qué es lo que quiere, y va a su casa y no hace nada con lo que acaba de entender y aprender. Y eso me llamó mucho la atención. Hoy les puedo decir que soy la única que le llamó la atención. La diferencia entre lo que una persona dice o piensa o quiere o debe y lo que hace. Fui a preguntar a mis maestros y a mis supervisores y bueno, ¿y qué hacemos ahora? Ya entendí qué hacemos y todo el tiempo recibía la misma respuesta. Es un proceso.
O sea, la psicoterapia, yo les digo 30 años después, hacemos fast forward para adelante. Puedo, mirando atrás, yo pienso que la psicología sale de un paradigma equivocado en el cual la disfunción, o sea, que una persona no funciona, es una de los resultados del sufrimiento mental, del distrés, o sea, que el dysfunction es un resultado del distrés. Vamos a tratar el distrés y el funcionamiento se va a arreglar solo. Y yo ya no pienso así. Yo pienso que las personas vienen a terapia con dos problemas, distrés y dysfunction, y la terapia tiene que tratar a los dos. Tiene que tratar la parte emocional y la parte del funcionamiento. ¿Okay? Volver a participar, a hacer, a dar, a crecer, a estudiar, etc. Y no solamente que una persona no va a funcionar aunque se sienta bien, es al revés. Una persona no se puede sentir bien si no funciona bien. O sea que el funcionamiento es parte del ser, y la psicología es como si, como no se ocupó del funcionamiento, al final, muchos años después, se inventó otra profesión, que es el coaching, para rellenar ese vacío que dejó la psicología. Porque la gente, ok, llegamos hasta aquí con la terapia, pero ahora, ¿qué hacemos con lo que aprendimos? Porque la terapia es un curso particular que el tema sos vos y tu vida y Sí, todo lo que tú todo. Entonces, clases particulares tienen que rendir, ¿no? Claro. Tienen que dar resultados. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Por qué me fui en habitación? Entonces empecé a buscar, empecé a explorar, empecé a escuchar qué es lo que hay o no hay entre lo que una persona dice que quiere hacer o lo que necesita hacer para sentirse mejor o lo que necesita hacer para mejorar su día a día incluso, ¿no? Por ejemplo, hacer cosas que... tener costumbres más saludables y dejar atrás costumbres menos saludables, etc. Entonces, yo no sabía que ya estaba haciendo una investigación. En el 2012, un profesor de la Universidad de Tel Aviv, un fisiólogo que me conocía como papá en un grupo de padres, me dijo, mira, hicimos en la Universidad de Tel Aviv con un grupo de los mejores cardiólogos del país y parte de ellos del mundo. Hicimos un manual de ejercicios corporales que tienen que hacer personas que sufrieron un infarto y son las mejores ideas que se crearon desde siempre y nadie las hace. Entonces me dicen, necesitamos un capítulo en ese manual que nos ayude a implementar. ¿Por qué las enfermeras, las dietólogas, los médicos tienen que saber cómo motivar a los pacientes para que hagan algo que les va a salvar la vida? ¿Okay? No es algo que quiero hacer, tengo un sueño, que algún día, si no lo hago, Claro, si no actúo. Estoy en riesgo de peligro de vida. Y ese capítulo ya fue la parte preliminar de mi doctorado, porque ahí entendí que ya sabía muchísimo sobre evitación, por qué la gente no hace lo que tiene o quiere hacer. Y la primera, hay 8 cosas que hay entre lo que uno quiere y lo que uno hace, pero la primera y muy lejos de las otras es la pérdida de coraje, que es uno de los temas de este libro, y también acabo de terminar mi segundo libro que se llama Restaurar el coraje, que todo el libro es sobre el coraje, la importancia del coraje en la vida. Entonces, eso es la evitación, es todo lo que no hacemos. Ahora, todos no hacemos algo, porque no se puede hacer todo. Entonces, la cuestión no es que la evitación está mal o no deberíamos evitar. Hay cosas que deberíamos evitar y hay cosas que no son tan importantes como para llegar a realizarlas. Pero cuando evitamos algo fundamental en la vida, y la evitación llega desde las personas que no funcionan, no trabajan, no aman, no tienen amigos. O sea, hay evitaciones muy, muy profundas y hay evitaciones más, digamos, leves, pero también significativas, que
es muy importante tratarlas porque mirando atrás, la vida, no sé si se dan cuenta, pero pasan rápido. Ustedes son muy Pasa rápido, jóvenes. pasa rápido. Sí. Yo tengo un dicho que dice que la vida es como papel higiénico. Cuanto menos queda, da vueltas más rápido. Qué bueno. Entonces, esto pasa muy rápido y mirando hacia atrás, uno puede llenarse de una sensación de arrepentimiento y una sensación de haber desperdiciado la vida, que ese es mi gran temor, el desperdicio de las potencialidades humanas. Así empieza el libro. Millones de personas viven por debajo de su potencial y no realizan sus aspiraciones, sean amorosas o profesionales o ideológicas, etc. Pues yo creo que ahora, hablando del coraje que nos explicas y uno de los puntos claves dentro de tu libro, yo creo que podrías explicarnos un poco realmente qué es el coraje y por qué es tan importante a la hora de esto, de la evitación, por ejemplo. Sí. El coraje es la habilidad o la posibilidad de hacer a pesar del miedo. O sea, coraje no es la falta de miedo, como a veces puede parecer, sino la posibilidad de seguir, de intentar, de enfrentar, sobrepasar, superar, a pesar del miedo, a pesar de dificultades significativas. Y al dar coraje, o sea, siempre tenemos miedo cuando enfrentamos algo o desconocido o difícil o que no sentimos que tenemos la capacidad o la fuerza interna de hacerlo exitosamente. Y la pregunta es si el miedo nos va a llevar a juntar la fuerza psíquica y a veces social, pedir ayuda, aprender más, o sea, usar lo que podemos para enfrentar o huir, que esa es la evitación. Y les voy a hacer una cita de la filósofa Anaïs Nin, que dice que nuestra vida se expande o se reduce según nuestra medida de coraje. Y eso es exactamente lo que hace el coraje. Y por eso el coraje, uno de los capítulos del próximo libro, se llama ¿Qué es lo que convierte el coraje en el influencer del alma? O sea que si de todo lo que podemos dar, todo lo que podemos desarrollar, y hay muchas virtudes hermosísimas, ¿no? Pero el coraje va a ser la diferencia más grande, porque es la vitamina para ser una persona activa, y una persona activa hace y al hacer aprende, crece. No es que uno sabe y por eso hace, uno hace y por eso sabe. Claro. Correcto. ¿Ok? Esa es la idea de coraje, por eso me entusiasma muchísimo y es todo un arte restaurar el coraje. Y en este sentido, Anabela, coraje sería como un sinónimo de esa perseverancia. ¿O hay alguna distinción respecto al concepto de coraje respecto a esa perseverancia? Yo diría que el coraje es como, digamos, si se te en el auto la batería, ¿la llaman? Sí. Sí, se apaga, Se se apaga. agota. ¿Qué hay que hacer? Hay que o cambiarla o recargarla. Recargar. ¿Okay? Hay que traer cables para recargar la batería. Ese es el coraje. El coraje es lo que nos permite al vehículo empezar a andar. Y después, ¿qué pasa? Cuando después de la que recargaste, se va cargando haciendo. ¿Okay? O sea que perseverancia es seguir haciendo, pero el coraje es más como animarse a empezar. Es como digamos que es la chispa. Ese primer paso. Es el primer paso. Y, Sí. Anabela, en este aspecto tan importante del que eres tan experta, efectivamente, como eso que queremos hacer, hay una brecha gigante, ¿no?, hacia lo que al final acabamos haciendo. Además del coraje, nos compartías que hay como otras 7 claves más. Ajá, pero para eso necesitamos otro podcast. Pero si entran a la página web de mi website, ahí tengo un video que hay
una conferencia muy cortita con subtítulos en español sobre todo ese modelo, pero es realmente Qué bueno. un tema Muy complejo, muy completo. sí, muy complejo para entrar ahora. Para resumirlo, no sé si para las personas que nos están oyendo y que están pues escuchando algo tan importante como puede ser el coraje, ¿qué herramientas prácticas que nos comentabas, esa practicidad que al final tiene que tener la psicología, Claro. podrían llevarse o podrías reflexionar para que directamente ahora o mañana puedan aplicar estos conceptos ya y poder pues empoderarse en este sentido mediante la importancia del coraje? Ok. Si tengo que elegir una cosa, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, pero si elijo una cosa es em, enfrentar el miedo al fracaso, que es el miedo, como empezamos el podcast con la idea de que eh, muchas de las cosas por las que sufrimos no son reales, ¿ok? No es el miedo a algo que realmente Sí que es un peligro es un real. peligro real, sino un peligro a la autoestima, un peligro a mi estatus, a mi lugar, a mi pertenencia en el mundo. Entonces, al cuidar tanto nuestra pertenencia, porque ¿qué es lo que no nos permite expresarnos, decir lo que pensamos, hacer lo que queremos, pedir lo que necesitamos? Es el miedo a la vergüenza, a la humillación, al rechazo. ¿Ok? Entonces, lo que yo les voy a dar la forma más efectiva de superar el miedo al rechazo y a la vergüenza, que es tener un miedo más grande. Realmente es lo que usan todos los déspotas en el mundo durante toda la historia, que ayudan a las personas a temer algo distinto de lo que temen. ¿Okay? Entonces yo quiero que teman el desperdicio de la vida, que sepan que cada vez que evito y que no hago, estoy desperdiciando una oportunidad de participar. Por eso le llama tirarse a la piscina. La piscina es la vida, es el agua, es Qué bueno. vivir. Sí, sí, sí. Por eso dejar de evitar y empezar a vivir. Tirarse a la piscina es jugártela. Entonces, esa es la idea. Y si yo entiendo que mientras estoy resguardando mi autoestima, lo que está pasando es desperdicio de mi vida, ¿no sería mejor temer el desperdicio? Entonces, ¿qué pasa? El miedo al fracaso Qué bueno que Cambiar la vida. desaparece, sí. no es tan Tan terrible, correcto. ¿no? Porque al final de cuentas, hay una frase en un libro que leí hace poco está ahora la trilogía sobre la vida de César. Entonces el primero, que se llama Roma soy yo, me parece, acabo de olvidar, No de me suena. Santiago, enseguida me voy a acordar el nombre. Y ahí están hablando del tío de César, de Mario, que dice que le enseñó, dice al final, porque Mario no entró en guerra durante mucho tiempo, le decía a César: no entres en una guerra que no pensás que la podés ganar. Y entonces lo llamaban cobarde porque no entraba y no entraba. Y dice: al final nadie se va a acordar, se van a acordar de lo que hiciste al final. Y me parece que es muy importante que sepan que los errores no es algo que llevamos todo el tiempo. Un error es una oportunidad de De aprendizaje. aprendizaje. Es todo lo que es algo súper humano, inevitable, diario. En este momento que me olvidé el nombre del... Sí, cambiar ese concepto del error. Sí. Y hablando de este miedo, ¿crees que estos tipos de miedo, a lo mejor los miedos más superficiales que digamos, como puede ser hablar en público, o ir a pedir algo, ir a preguntar algo, ¿crees que estos miedos acaban desapareciendo cuando los afrontamos? ¿O siempre queda ahí un poco que tenemos que seguir con ese coraje sobrepasando? La meta no es que desaparezcan, la meta es que no me definan y que no me limiten. ¿Okay? Si después desaparecen, después de mucho tiempo, bueno, muy bien, pero probablemente vamos a sentir eso, vamos a seguir sintiendo ese miedo, porque el miedo al fracaso es el miedo al rechazo y somos criaturas sociales que necesitamos pertenecer, y todo lo que amenaza nuestra pertenencia
es algo que nos ocupa y también no está mal que tengamos un poco de miedo porque eso por ahí nos hace pensar cómo decir las cosas y sí decirlas. No es que hay que hacer todo lo que se nos ocurre, tiene que haber algún filtro, ¿no? En el medio. Entonces no crear ambiciones exageradas. Eh, Y Anabela, en este sentido de la evitación, esas diferencias, podrían existir diferentes formas de evitación y en función de estas formas de enfocar la evitación, cada uno, cada persona, en función de sus circunstancias, se debería intervenir de una forma diferente para intentar abordar esta evitación. Ujú. Hay formas de evitación, van a tener que leer el libro para, para conocerlas, también es un tema bastante complicado, pero la cura, digamos, de la evitación es igual de cualquier manera. Eh, Tenemos que cambiar el enfoque, empezamos con esa idea de reencuadrar lo que es lo que llamamos error o fracaso, empezamos por ahí. Es muy importante, es crítico que los padres dejen de sobreproteger y de hacer por los chicos lo que ellos deberían hacer solos, porque ahí ocurre una debilitación muy, muy grande del ánimo, de la voluntad, de incluso la idea de que la vida requiere mucho trabajo. Hay hoy en día en la crianza en el mundo occidental que los padres se refieren a la crianza como un campo de vacaciones, ¿no? Como una época Previa a la adultez, previa a la vida, o lo sea, importante. primero que jueguen y después van a empezar a vivir. Y entonces los niños, al darles todo lo que quieren, al consentirlos, al mimarlos, no mimarlos con amor de abrazar y eso sí, siga, muy importante, sino bueno, decimos malcriarlos, pero es como dejarlos hacer lo que quieren, darles todo, comprarles, hacer, todo el tiempo están los padres alrededor de los niños y eso crea la idea no solamente de pasividad, sino la idea de que hay otras personas que se supone que tienen que hacer el trabajo en el mundo y yo tengo que disfrutar. Y eso, como les dije al principio, que los primeros años de la vida son críticos para el resto de la vida porque en 5 años más o menos la personalidad ya está desarrollada y la personalidad es el factor más influyente en cómo una persona va a vivir y va a experimentar su vida, más que lo que le pase en el futuro. Entonces yo empezaría más para evitar la evitación, que los padres empiecen a entender que los niños tienen que ser eh, eh, parte del grupo familiar y no estar en el centro del grupo familiar. O sea que todos trabajamos. Ahora estamos preparando un congreso que es mañana y vimos acá a los niños ayudando y vean la sensación de cuando contribuyen, que se sienten orgullosos, se sienten capaces y es mucho más importante que un capricho. Cuando le damos a un niño un capricho, está feliz por un minuto y después se siente infeliz cada vez que quiere algo y no se lo dan. O sea que hay muchísima infelicidad en consentir a los niños. Y eso es la base de la evitación. Hoy en día tenemos tantos problemas de evitación desde la generación que se llama Y, Z, los millennials y los pandemials y todo eso. Tiene que ver muchísimo con una educación muy permisiva, porque ya no queremos la educación autoritaria, pero tampoco tenemos herramientas democráticas de crianza positiva. Ahora ya hay mucho en España, que por ahora es uno de los lugares en los cuales se puede combinar entre amor y realmente educar y criar a un niño para la vida que le espera y no la vida que me gustaría que tenga, pero no la va a tener porque la vida de nadie es fácil. Hablabas de evitar la evitación, me parece increíble. ¿Cómo crees que podemos identificar esos patrones, tanto nuestros como de otra gente, donde empiezan patrones de evitación constantes
Y si una persona queremos ayudarla, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos identificarlo? Ok. Primero hay que ver a quién le molesta, ¿no? La habitación. Si una persona siente que se siente mal consigo misma, porque como dijimos, al no hacer, una persona que no hace no tiene fuentes de autoestima y de valor y de saber que soy importante y necesaria y contribuyo. Entonces, la pregunta es, muchas veces la depresión, la ansiedad tienen que ver con falta de actividad. Lo que mejor se puede hacer para una persona que evita es no hacer por él o por ella. También de grandes, todos los padres que tienen hijos mayores evitadores, todos los padres hacen lo mismo. Em, lo financian y les dan muchísimos servicios y los critican. ¿Ok? Y tienen que dejar de hacer las dos cosas. Tienen que dejar de criticarlos y dejar de financiarlos. Y los evitadores grandes no van a ser hasta que no deban hacer. O sea, ya no va a venir de adentro. Porque eso es lo que descubrí en el doctorado. Cuando yo salí al doctorado, yo tenía la ambición de encontrar la forma de motivar evitadores. Porque me encontraba en la clínica con jóvenes de 30, porque hasta los 30, bueno, es como todavía son jóvenes. Ahora se habla de la juventud emergente, o sea, entre los 20, pues ya no se puede decir adolescencia hasta los 30, ¿no? Sí, Pero la juventud. hasta los 19 son adolescentes, de 19 a 29 son adultos emergentes y de los 29 ya deberían ser adultos. Entonces llegan a los 30 porque de repente si no hicieron en esos 10 años decisivos de conseguir una profesión y crear la base de una vida de pareja y de amistades que uno sale a la vida, después se puede cambiar, es otra cosa lo que pasa, pero son 10 años decisivos. Entonces a los 30 ya somos grandes, ¿no? Y en ese sentido yo quería motivarlos y lo que descubrí es que no se puede motivar a adultos evitadores graves, ¿no? Y que la única forma que hagan algo es que los padres dejen de hacerlo. Y en este sentido, Anabela, que antes estábamos hablando de la importancia tan grande de la crianza y de la evitación durante esta fase de desarrollo de la vida, hay una frase que hace referencia y es que los padres solo pueden dar dos tipos de vida a sus hijos, una vida mala o una vida difícil. En este sentido, no sé si podrías explicárnosla un poquito y además cuáles serían esas conductas que los padres tienden a hacer principalmente de buena fe, pero que sí que son muy perniciosas para la crianza. Sí. Identificarnos quizás esas dos Formas de vida, conductas sí. más Yo importantes. muchas veces empiezo mis conferencias para padres que hay dos tipos de vidas que se le puede dar a los hijos, una vida difícil o una vida mala. Entonces los padres se ponen bastante mal, pero no hay una vida buena. Hay una vida buena que tienen las personas que tienen la fuerza psíquica, social y física para enfrentar las dificultades. ¿Okay? Y ellos van creando una vida nueva. Bueno, y si no tienen esa fortaleza, esa resiliencia mental, la vida es mala. O sea, es una vida de falta de salud mental. Por eso esas son las dos cosas. Y hablamos de eso, de que en la primera infancia es muy importante dejar de entretener a los niños y empezar a entrenarlos para la vida. Porque nosotros, como dijo uno de nuestros grandes maestros, el profesor Rudolf Dreikurs, como no podemos hacer que la vida sea como querramos para los niños, tenemos que preparar a los niños para la vida. Y hablas, bueno, yo tengo una frase que me repite mucho mi madre, que dices tú mucho, que hay que preparar a los niños para el sufrimiento, porque el sufrimiento es algo que no podemos evitar, en la vida siempre va a haber sufrimiento. Y me gustaría un poco que nos lo comparases y que nos dieras tu opinión sobre la importancia del aliento en este sufrimiento. Es decir, cómo el aliento puede ayudarnos a, pues a lo mejor, descubrir ese coraje de superar el sufrimiento y la importancia que tiene el aliento en los niños. Quiero aquí realmente hacer otra vez una observación de qué tipo de sufrimiento. Hay un niño que sufre porque tiene un dolor y un niño que sufre porque no le compraron otra muñeca o
Un juguete, lo que cualquier sea, cosa ¿no? que quería, ¿no? Otro vehículo. Entonces, lo que yo digo es preparar, el sufrimiento lo vamos a encontrar, porque lamentablemente pasan también cosas malas. Y preparar a un niño para enfrentarlo quiere decir que queremos que el niño tenga una autoestima realista y positiva de sí mismo. O sea, que tampoco le digo a los niños, sos un campeón, sos una genia, sos un... sino realmente devolverle tenés la fuerza para enfrentarlo, o sea, ese es un aliento de ser más específicos en la forma de devolver a los niños las habilidades y las fuerzas que tienen. Y como dijimos antes, no hacer por ellos lo que tendrían que hacer y también creer en su fuerza para superar. O sea, si es algo que nosotros tenemos que hacer para aliviar el dolor o el problema, si es un problema que tenemos que intervenir, lo vamos a hacer, pero yo quiero que no sea lo primero que va a pasar por nuestra cabeza es cómo yo soluciono el problema del niño, pero no lo hagan, solamente esperen. Si el niño dice, digamos, vuelve de la escuela y dice, no jugaron, entonces yo digo, uy, qué lástima, pero espero. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño va a generar una idea y no es algo que espera que yo lo solucione. Mira, Anabela, antes nos comentabas de la importancia de los primeros años de vida para formar la personalidad y cómo esto va a tener en gran medida mucho impacto después en la vida adulta. En este sentido, en la actualidad, en el ámbito social, laboral, ¿cuáles las claves que podríamos tener en cuenta para intentar pues, influir en quizás motivar o alentar a las personas en las organizaciones, en los equipos, para intentar aumentar este sentimiento de contribución, cuando quizás pues, tengamos una personalidad que se ha formado y que no ayuda mucho a esta contribución de grupo y al desarrollo? Bueno, entonces quiero decir algo muy importante, que la mayor influencia de los padres sobre los niños es en los primeros 5 años y después otros 5 años más también se puede influir bastante, más o menos hasta los 10. Tenemos una influencia muy, muy grande sobre el desarrollo de la personalidad. Después nuestra influencia también no es nula, pero ya es otra cosa. Por eso es tan importante llegar a programas de crianza temprano. Cuando una persona ya crece y tiene su propia personalidad sin su propia motivación, si una persona no tiene la motivación para cambiar algo, va a ser muy difícil crear ese cambio. Entonces, si una persona tiene un equipo, por ejemplo, para motivar, vamos a darle a las personas significado. Eso es algo que motiva. Eso vamos a verlo siempre cuando pasa algo en la sociedad, que la gente empieza a ayudar y quiere contribuir y quiere participar. Entonces, ahí uno tiene fuerza, porque eso es necesario, dar y hacer, y se siente significativo. Entonces, eso es lo que haría, es más eh, dar más sentido de pertenencia y más Involucrar, involucrar y oportunidades de, de participación. hacer y de expresarse. Pero generalmente gente grande, fuera de ir a terapia y cambiarse a sí mismo, hacer ese cambio, solamente con los resultados. Una vez fui a una empresa y había un cartel que decía: nuestra nueva incentiva a nuestros trabajadores, trabajen o los despedimos. Entonces, Efectivamente. Y ya antes de entrar en el bloque final ya, una de las formas de empezar tu libro es con una frase que nos encanta, que es ¿por qué tanta gente no alcanza su potencial? Después de toda la experiencia que tienes, ¿nos podrías dar unas claves de por qué esta pregunta? ¿Cuál es la importancia de esta pregunta en el libro? es una muy linda pregunta. Yo les conté que en mi infancia había mucho sufrimiento mental y eso me llevó a ver cómo mucha gente con muchísimo talento y incluso inteligencia muy alta no llegaron a realizar su potencial.
Y eso es algo que, ese es mi gran miedo, por suerte, al no realizar el potencial y el desperdicio de la vida. Y en algún momento decidí que en vez de curar mi miedo, voy a contagiar a todos del miedo al desperdicio de la vida. Y entonces por eso es tan importante. Eso es algo que no puedo ver cuando una persona no realiza su potencial. Qué bueno, Anabela. Pues vamos a pasar, si te parece, ya a la parte final Sí, de este podcast. Tenemos 3 preguntas que solemos hacer referentes al pasado, al presente y al futuro. Y para empezar con esa pregunta relativa al pasado, ¿hay algún recuerdo de toda tu historia que consideres que ha influido mucho en la persona que eres hoy en día, o algún recuerdo que te gustaría haber cambiado en el pasado? Un recuerdo, bueno, el pasado es largo. Em, Pienso que durante muchos años de mi primera juventud no tenía como crecí en una casa también que no funcionaba, había muchísima crítica, entonces mi autoestima no era suficientemente alta y me parece que de ese lugar podré, digamos, mi primer matrimonio. Ujú. No digo que me arrepiento porque tengo 2 hijas Claro. y 2 nietas de eso, pero digamos que pienso que no hubiera hecho algo así si Dios, hubiera creído más en mí. Y ahora, pensando un poco más en el presente, en el hoy, si tuvieras que decir algo que Anabela disfruta de su día a día, que no tiene por qué ser trabajo, sino lo simple de leer un libro o darse un paseo, ¿qué dirías que disfrutas más en tu día a día? Yo, es lo que hablábamos antes del hobby, si tengo un hobby. Mi hobby es perfeccionar intervenciones terapéuticas. A mí me gusta mucho, voy todos los días, camino 1 hora en un parque al lado de mi casa y todo el tiempo pienso cómo eh, decir las cosas en una forma que llegue mucho más eh, profundo, que toque al corazón, porque a mí me parece, y esa es la diferencia de la psicoterapia adleriana y la cognitiva conductual, es que la psicología adleriana crea un cambio cognitivo a través de una experiencia emocional. O sea, que algo que toca el corazón y ahí cambia algo y uno no entiende exactamente por qué acaba de cambiar. O sea, no es cognitivo, no es estamos tratando las cogniciones erróneas, sino que estamos dirigiéndonos al corazón. Y a mí me encanta hacer ese trabajo de perfeccionamiento y también me gusta muchísimo leer. Qué bueno, Leo. Anabela, esa pasión por tu profesión y por intentar aliviar pues, el sufrimiento de tantas y tantas personas. Y en relación con el futuro, ¿qué sería aquel propósito, aquel logro quizás que te gustaría conseguir o ver realizado en los próximos años? Me encantaría que no solamente terapeutas y educadores conocerían la teoría de Adler, sino también políticos y líderes que si realmente entenderían que nuestro destino como seres humanos depende del sentimiento de comunidad de todos y que esas ideas de no cuidar a nuestro planeta y de todavía tenemos, en lugar de tener menos guerras, tenemos más y de tener menos pandemias, tenemos más. O sea que tenemos ya toda la tecnología y toda la sabiduría para crear un mundo en el cual podemos vivir juntos en armonía y en paz. Y no es que pienso que me escuchan, no es muy público, Por si acaso llega. lamentablemente, pero si por casualidad Esperemos algún que... presidente está escuchando ahora, me Qué encantaría, bueno. pero ojalá que estas ideas nos permitan vivir mejor como en comunidades. Esa sería mi gran Anhelo. Qué anhelo. bueno, Sí. qué bueno, qué bueno. Bueno, y si de casualidad De tenemos la suerte de que llega alguien casualidad. de esta importancia a escucharnos, ¿dónde podrían encontrarte? ¿Dónde podrían seguir Ok, profundizando en el tema? ¿Dónde podrían seguir buscando todos ok. estos temas? Entonces, yo empezaría por el libro, que el libro tiene muchísima, todos los que tienen
todas las personas que evitan o tienen un hijo, hija, familiar, amigo, paciente, que la evitación es parte de la vida, tienen que leer el libro, los demás solo pueden comprarlo. Y, y después tengo mi website, tengo un espacio de aprendizaje para terapeutas, pero también llegan gente que quiere hacer un trabajo de desarrollo personal que se llama Masterclass, que está cerrado ahora, pero probablemente esto lo van a escuchar en cualquier momento. Lleguen a mi Está bien. website, Anabela.cl. Y también yo enseño a los que quieren estudiar un máster de psicoterapia. Hay uno en la Universidad de Ramon Llull en Barcelona y soy docente de ese máster. Eso es para profesionales de ayuda que quieren aprender psicoterapia adleriana. Genial, Anabela. Pues vamos a hacer el cierre, si te parece. Sí. Tenemos una dinámica con nuestra regadera, que ya sabes que es el símbolo. Entonces, simplemente es para que invitarte, si quieres, a dejar una frase o un concepto o una reflexión que te guste, ya que será un símbolo nuestro para toda la temporada, para los podcasts. Entonces, nada, te lo dejo por aquí, por si Ok. quieres poner algo en ella. Ujú. Y Gracias. simplemente mientras compartimos la importancia de que te van a poder encontrar en anabelashacket.com, en tu website, y también vamos a dejar lo que serían las redes para todas aquellas personas que estéis interesados en profundizar en la figura de Anabela, el Instagram y las demás redes en la descripción de este podcast. Y vamos a cerrar ya después de esto el episodio con Anabela Shacket, que ha sido una conversación impresionante. Sí, bueno, ahora mientras acabas ahí, sobre todo darte las gracias, Anabela, porque para nosotros tiene muchísimo valor tenerte aquí. Es un privilegio poder escucharte y darte las gracias por regalarnos este cachito de tu tiempo que sabemos que es importantísimo y súper valioso. Y nada, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente episodio de Más allá del equipo y recordad, el equipo es Es la llave del éxito.